tema real es que la carne está aumentando más que lo que aumentan los alimentos y los alimentos aumentan más que lo que aumenta el promedio de los bienes y servicios en la economía. Y la carne es muy importante en la dieta de la población en la Argentina, mucho más en la dieta popular, te diría. En el imaginario social está que en una olla metes un montón de cosas y un poquito de carne hace la diferencia hasta para engañar el estómago. Entonces es muy importante el peso que tiene la carne en la dieta argentina. Y ojo que está bajando el consumo de carne, por un lado porque hay un cambio cultural en la dieta bastante generalizado, pero sobre todo por esto que marcaste, que es la caída del poder adquisitivo de los ingresos populares. No solo cae el salario, caen las jubilaciones. La mayoría de las jubiladas y jubilados perciben la mínima. Los beneficios sociales, los llamados planes, no se actualizan como se actualiza ni la carne, ni los alimentos, ni los precios en términos generales. Entonces, aunque hay menos consumo, claramente hay menos capacidad de compra y por eso está afectada la dieta de la población en la Argentina. Y está claro, como muy bien lo señalaste, hay una suba de precios internacionales, no solo de la carne. En realidad, vos pensás que hay una suba del trigo, del maíz, bueno, está subiendo el petróleo también. Muchos de estos elementos son insumos para la producción de carne. Muchos de estos productos agrarios, el maíz, por ejemplo, para mencionar, contribuye al costo de producción de un animal, de un vacuno. Y ojo, cuando aumenta el precio de la carne, aumentan los precios de los sustitutos, es decir, el precio del cerdo, el precio del pollo, y por lo tanto impactan el crecimiento de los precios en general. Por eso es un tema muy delicado, porque los propietarios de la tierra, los propietarios de los medios de producción, viendo que hay una demanda internacional acrecida, porque nos están comprando mucha carne, especialmente China, porque China también ha modificado la dieta alimentaria de su población. Y como China tiene capacidad económica, está comprando cada vez más carne. Argentina en los últimos años ha incrementado muchísimo las ventas al exterior, especialmente a China. El gran comprador de carne en la Argentina es China. Y esos propietarios de la tierra, de los medios de producción, creen que a ellos les corresponde, les pertenece el precio de venta de las toneladas de carnes exportadas, cuando para producir una tonelada de carne intervienen muchos trabajadores e incluso la cadena de valor es inmensa, somos muchas los que intervenimos para producir una tonelada de carne. Por eso no le corresponde al último que vende al exterior, al propietario de la tierra. Y en definitiva, la cuestión del precio de la carne tiene que redistribuirse en el conjunto de la sociedad. Ese es el sentido principal con que se difunde esta medida del gobierno de suspensión de las exportaciones de carne por 30 días con la intención de que baje el precio en el mercado interno. Y les agregan, si no lo hacen, le vamos a aplicar retenciones. Vos explicabas bien recién, las retenciones pueden ser acrecentadas y es algo con lo que amenaza el gobierno. La respuesta de las patronales ha sido el lockout hasta el viernes de la semana que viene, inclusive desde este jueves hasta el viernes de la próxima semana. Pero bueno, la posibilidad es que se apliquen retenciones con la intención de intervenir en la puja distributiva entre los propietarios de las vacas, de las carnes, de las tierras, de las maquinarias agrícolas, que quieren quedarse con esta suba de precios internacionales. Y un Estado que intenta mediar. Claro, lo que tendríamos que preguntarnos si se pueden tomar algunas otras medidas, porque este es un paliativo que puede no tener éxito. Porque, bueno, ¿qué van a hacer los dueños de las vacas? Se las van a guardar, las van a poner a 30 días a engordar,
no venderlas ahora y colocarlas, intentar en el mercado mundial o en el mercado local al precio internacional. Aquí el tema es quién manda, si mandan los propietarios del capital o si el Estado tiene capacidad de ponerle un control y la sociedad puede intervenir mucho más en la actividad económica. Yo no quiero hacer una inferencia. Hay que ver lo que pasa en América Latina y el Caribe para ver cómo la sociedad puede intervenir. Fíjense, en Chile todo empezó con querer aumentar el precio del transporte. Más de un año de luchas llevaron a este cambio de elección por una constitución en Chile, donde el gobierno y la oposición tradicional quedó derrotada. Y es el movimiento popular el que tiene la posibilidad ahora de cambiar la situación en Chile. Y ni hablar de Colombia, donde el gobierno quiso meter un impuesto contra la población empobrecida y la población salió a las calles, especialmente los jóvenes. El paro continúa, no hay negociación que valga. Habrá que ver cómo termina, pero esa presión está teniendo éxito. Pasa lo mismo en Haití y en muchos lugares de la región. Por eso, aquí en Argentina será importante que además de que hable el Estado o que discutan las patronales, lo importante es cómo interviene la sociedad para que no se siga aplicando este mecanismo inflacionario contra el bolsillo de una sociedad que prácticamente la mitad está empobrecida. No es un tema menor, es un tema sustancial y requiere mucho debate, mucha explicación y que la sociedad en su conjunto, la sociedad de abajo, las de menores ingresos, pueda hacer escuchar su voz. Julio, una pregunta, ya algo respondiste, pero básicamente, ¿vos creés que esta medida de gobierno va a ayudar a bajar los precios de la carne? Y por otro lado, hablaste de retenciones. ¿Hay algún otro tipo de herramienta más que se puedan aplicar para poder llevar a cabo este freno a estos desmedidos aumentos de los comestibles? Mirá, yo te decía que es una medida paliativa y va a tener éxito. Yo creo, te lo decía, que los grandes criadores van a esconder las vaquitas, las van a seguir engordando, ellos pueden aguantar, no necesitan vender. No estamos hablando del pequeño productor que está obligado a vender cotidianamente unos pocos animales. Estamos hablando de un negocio que mueven los grandes propietarios. De hecho, los que han largado el lockout son los grandes propietarios. Esta es una medida que hasta puede pensarse como una medida política en un año electoral. Por eso decimos que es una medida paliativa. Difícilmente que tenga éxito. Y mucho más con la experiencia de que el gobierno reculó, por ejemplo, en el caso de Vicentín. Aquí tiene la posibilidad el gobierno, vos mencionabas, ¿qué otras herramientas se pueden tomar? Bueno, la de las retenciones es una herramienta muy importante, pero tiene que ser muy fuerte. En otra época hubo juntas reguladoras donde el Estado interviene. Es el Estado el que vende al mercado mundial, porque también, cuidados, es importante no perder mercados globales, pero hay que cuidar los mercados globales mientras se abastezca la demanda de la población, insistamos, de una población empobrecida, que lo primero que se resiente con la baja del poder adquisitivo son los alimentos, y entre esos alimentos el peso de la carne. Pero además de las juntas reguladoras, y sobre todo pensando en la crisis sanitaria que hay en la Argentina, hoy un nuevo pico de contagios, más de 35.000 y un pico de muertos. Ojo que Argentina por millón de habitantes está ya peor que Brasil, para comparar. Quizás es la oportunidad para pensar en cambios drásticos y habría que discutir de fondo el modelo productivo de agroexportación, que muchas veces cuando uno dice esto se piensa en la soja, cuando mucho últimamente se pensaba en el maíz, en el trigo, pero hay que incluir la carne en este mecanismo. Y cambiar el modelo productivo supone cambiar las políticas de producción y de distribución para acercar la producción al consumo. Hay que resolver, en primer lugar, la satisfacción de las necesidades de la población argentina. Claro,
Eso requiere toma de decisiones políticas y confrontación. Fíjate que a una medida paliativa, si vos querés menor, la respuesta es más de una semana de lockout patronal. Digamos que las patronales no quieren pagar impuesto a la fortuna, las patronales no se bancaron la intervención en Vicentín. No es sencillo confrontar contra el poder, pero herramientas hay si hay voluntad política de avanzar por ese camino. Me decías que había un montón de cuestiones que hacen a los alimentos en cuanto a la cadena de valores y en cuanto influye a los precios finales. ¿Crees que la gran concentración de la tierra, de la propiedad de la tierra en pocas manos, esto también es un factor que influye en la producción de los alimentos e influye por consiguiente en sus precios? Y de ser así, ¿qué se podría hacer? Mirá, es así de absoluto. La Argentina y el capitalismo mundial tiene una gran concentración de la propiedad de la tierra. Y la propiedad de la tierra genera lo que se llama renta del suelo. Por el solo hecho de ser propietario de la tierra, percibís un ingreso. ¿Qué ingresos recibe la población? La población recibe ingresos por ser propietario de tierra, muy pocos son propietarios de tierra. Es más, muy pocos son grandes propietarios de grandes extensiones de tierra donde se genera esta materia prima, la carne de la que estamos hablando. Otro ingreso es la ganancia por incorporar en la actividad productiva desde equipos de todo tipo, materiales y máquinas, herramientas necesarias para la producción de una tonelada de carne, involucrando el trabajo en el campo, el trabajo de engorde y el propio frigorífico. Y el otro ingreso es el salario. Entonces lo que en definitiva hay es que en el precio se involucra el ingreso de los propietarios, el ingreso de los capitalistas propiamente dicho, sean corporaciones transnacionales o propietarios de grandes frigoríficos, por concentrar en uno de los elementos, y los trabajadores y las trabajadoras de la carne. Entonces, ahí hay una puja por la distribución del ingreso entre terratenientes propietarios de tierra, capitalistas que manejan el proceso productivo en el campo y en la industria y en la comercialización, y trabajadoras y trabajadores de todos los sectores involucrados en la producción y colocación de una tonelada de carne en el exterior. Esto que estoy diciendo responde a una concepción esencial de la teoría del valor trabajo. Estamos en un tiempo del capitalismo mundial donde la renta es fundamental, la renta del suelo, la renta petrolera, la renta del dinero, y la verdad que eso es un ingreso espurio, porque ahí no hay una gota de sudor, porque históricamente la tierra era posesión del conjunto de la población y la tierra en un punto de origen ha sido apropiada privadamente. En la Argentina tenemos que irnos a la conquista del desierto, que no era desierto, pero que sí fue ocupación de tierras por la propiedad capitalista. Con lo cual, la tierra encarece, la propiedad privada de la tierra para producir encarece, y por lo tanto, como durante muchos años se discutió, se puede ir a procesos de reforma agraria, que es lo que hoy están pidiendo muchas organizaciones sociales, populares, políticas, que reclaman tierra para resolver las demandas de la sociedad. La producción de carne en la Argentina tiene una distorsión muy fuerte en esa renta del suelo que se quedan propietarios privados, monopólicos, grandes terratenientes de la tierra. Y además, parte del costo son las tarifas, los combustibles, por ejemplo. Bueno, el gobierno está facilitando el aumento de los combustibles para una empresa de gestión estatal como es YPF. Ahí también tenés otro mecanismo. ¿Por qué se pueden aumentar los precios de los combustibles de una empresa privada de gestión estatal y no se pueden aumentar las jubilaciones mínimas, aumentar los salarios mínimos en condiciones adecuadas para que la población tenga los recursos suficientes para comprar? Por eso no alcanza con una medida como esta, que bueno, uno puede decir
el argumento es para que no se incrementen los precios y no afecte a la población más empobrecida, pero hay que tomarlo en el marco de un conjunto de otras medidas que apunten a cambiar profundamente la forma de producir y distribuir en el país.